Solo tengo un mes de vida, ¿viajas conmigo?, le dijo el millonario a la mesera. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Valentina Velarde sentía el ritmo del café Luna como si fuera el latir de su propio corazón. Se secó las manos en el delantal blanco, un gesto automático perfeccionado tras años de servicio. El reloj de pared, con sus números romanos desgastados, marcaba las 7 de la mañana. El aire olía a café recién molido y a pan tostado, una sinfonía de aromas que envolvía el tranquilo despertar de Coyoacán. Solo unos pocos clientes habituales ocupaban las mesas de madera, susurrando apenas sobre el murmullo de la ciudad. Entre ellos, inmóvil como una estatua, se encontraba el hombre de la esquina. Siempre la misma mesa, la que estaba junto a la ventana que miraba hacia la calle Centenario, ofreciendo un lienzo de la vida cotidiana. Mateo Lombardi era un misterio puntual que llegaba cada mañana desde hacía 3 meses exactos. Su presencia era tan constante como el sol de la mañana, pero su alma parecía habitar en un lugar muy lejano, uno al que nadie tenía acceso. Su pedido nunca variaba, un americano doble, sin una pizca de azúcar. Sus palabras eran escasas, un buenos días casi inaudible y un gracias que se perdía en el aire. Valentina, con su aguda capacidad de observación, le calculaba unos 30 y tantos años. Sin embargo, había una gravedad en su mirada, un peso invisible en sus hombros que le añadía décadas de una vida no vivida, como si cargara con el cansancio de un viajero que ha recorrido un camino demasiado largo. Aquella mañana de octubre, algo fue distinto. Cuando Valentina se aproximó con la taza humeante, Mateo no contemplaba la calle como de costumbre. Sus ojos, un par de pozos oscuros y profundos, estaban fijos en sus propias manos. Notó un temblor casi imperceptible en ellas, un aleteo de mariposa atrapada que delataba una tormenta interior. El silencio que siempre lo rodeaba se sentía diferente, más denso y cargado de palabras no dichas. Su café, señor Lombardi, anunció ella con una calidez profesional, colocando la taza de porcelana sobre la mesa con delicadeza. Él alzó la vista, y fue entonces cuando Valentina vio el cambio. El velo de simple agotamiento que siempre cubría sus ojos se había rasgado, revelando algo mucho más profundo y aterrador. No era cansancio lo que veía en su mirada, era un miedo puro y desnudo, un pánico silencioso que le heló la sangre por un instante. Valentina, dijo él, y la sorpresa recorrió a la joven al oír su nombre salir de sus labios por primera vez. Su voz era grave, un susurro que luchaba por encontrar fuerza en medio de la quietud del local. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña? Ella vaciló un segundo, el mandil de pronto se sentía demasiado apretado. En 90 días de servicio, esa era la conversación más larga que habían tenido, un salto abismal desde los saludos básicos. Claro, respondió finalmente, su curiosidad venciendo a la cautela. Se reajustó el delantal, un pequeño gesto para anclarse en la normalidad de la situación. Mateo tomó una respiración profunda, como si se preparara para zambullirse en aguas heladas. Sus palabras emergieron con una urgencia contenida, un torrente de vulnerabilidad que rompió el dique de su silencio. Si supieras que te queda solo un mes de vida, ¿qué harías? La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada y afilada como un trozo de vidrio. Valentina sintió un nudo apretado en la boca del estómago, una reacción visceral a la crudeza de la confesión. Aquella interrogante era demasiado grande, demasiado existencial para un martes por la mañana en una cafetería. Porque lo pregunta, logró articular, su voz apenas un hilo, sintiendo que invadía un territorio sagrado y doloroso. Mateo bajó la mirada de nuevo hacia sus manos temblorosas, como si en ellas pudiera encontrar el guión para lo que venía. Cuando volvió a hablar, su voz había ganado una pizca de firmeza, pero seguía teñida de una tristeza insondable. Porque ayer, los médicos encontraron algo en mi cerebro. Un tumor. Me dieron 4 semanas, quizás 5 si tengo suerte. Cada palabra era una piedra lanzada a un estanque en calma, creando ondas que lo alteraban todo.
La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla vacía junto a la mesa para no perder el equilibrio. Las palabras se atoraron en su garganta, incapaz de formular una respuesta coherente ante semejante noticia. Dios mío, fue lo único que pudo susurrar, un murmullo de compasión y desconcierto que apenas rompió el tenso silencio. Lo siento muchísimo, añadió, sintiendo la total insuficiencia de esa frase. No tienes que sentirlo, replicó Mateo, y por primera vez dio un sorbo a su café, como si buscara en él un ancla a la normalidad. De hecho, necesito pedirte algo. Y te advierto que va a sonar como una completa y absoluta locura. Su mirada se clavó en la de ella, intensa y suplicante, pidiendo una oportunidad antes de ser juzgado. Olvidándose por completo de los otros clientes, del murmullo del local y de sus obligaciones, Valentina se sentó en la silla. Había algo en la voz de Mateo, una mezcla de desesperación y extraña esperanza, que la mantenía cautiva, incapaz de moverse. Tengo dinero, Valentina, continuó él, su tono ahora más firme. Mucho dinero. Heredé una empresa de mi padre al morir, pero nunca fue lo mío. Se lo dejé todo a los gerentes. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. He vivido una vida vacía, una sucesión de días grises sin propósito. Ahora quiero cambiar eso. Quiero viajar, Valentina. Quiero ver el mundo que siempre ignoré. Quiero probar sabores nuevos, escuchar idiomas que no entiendo, sentir el sol de otros países en mi piel. Quiero sentir que he vivido de verdad, aunque sea solo por este último mes que me queda. Valentina lo escuchaba, sin comprender todavía hacia dónde se dirigía aquella confesión tan íntima y desgarradora. Eso es maravilloso, señor Lombardi. Suena como el viaje de una vida, dijo ella con sinceridad, intentando ofrecer algo de consuelo. Pero Mateo la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la atravesó. No quiero hacerlo solo. Quiero que vengas conmigo. La propuesta quedó suspendida en el aire, tan irreal como un sueño. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso propio. Valentina podía oír el siseo de la máquina de café al fondo, el tintineo de una cuchara contra una taza, pero todo sonaba lejano, como si proviniera de otro mundo. Su mente intentaba procesar la increíble petición. ¿Disculpe? No entiendo, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente por la confusión y el asombro que la embargaban. Estos 3 meses, observándote trabajar, me han enseñado algo, explicó él, inclinándose un poco hacia adelante. Tratas a cada persona que entra por esa puerta como si fuera la más importante del mundo. Sonríes incluso cuando tus ojos delatan tu cansancio. Tienes una luz, una capacidad para encontrar alegría en los detalles más pequeños. Es algo que yo perdí hace mucho tiempo, o que quizá nunca tuve. El corazón de Valentina comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio de su asombro. Señor Lombardi, apenas lo conozco. Usted no sabe nada de mí, argumentó ella, buscando la lógica en una situación que carecía de ella. Precisamente por eso, la interrumpió él con suavidad. No quiero pasar mi último mes rodeado de lástima. No quiero las miradas compasivas de gente que conoce mi historia. Quiero redescubrir el mundo a través de los ojos de alguien que todavía se sorprende con la belleza, continuó, su voz cargada de una extraña convicción. Sacó una elegante tarjeta de su cartera y la deslizó sobre la mesa. Esta es la tarjeta de mi asistente. Si aceptas mi propuesta, ella se encargará de absolutamente todo. Vuelos, hoteles, documentos. No tendrás que preocuparte por nada, solo por disfrutar el momento. Valentina miró la tarjeta, el cartón grueso y las letras doradas, y luego alzó la vista hacia el rostro expectante de Mateo. Además del viaje, recibirás una compensación económica muy generosa. Suficiente para que no necesites trabajar durante mucho, mucho tiempo cuando regreses.
para que puedas perseguir tus propios sueños. La oferta era tan abrumadora que la dejó sin aliento, una fantasía sacada de una película. La noche se cernió sobre la Ciudad de México, pero para Valentina el sueño era un visitante esquivo. Se encontraba sentada en el pequeño balcón de su apartamento en la colonia del Renata, con la tarjeta de Mateo entre los dedos. Su peso se sentía desproporcionado, como si contuviera el destino de dos vidas. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, un mar de historias anónimas, y ella se preguntaba si la suya estaba a punto de cambiar para siempre. A sus 26 años, su mundo había estado delimitado por las fronteras de su país. Su mayor aventura había sido un viaje a Puerto Vallarta con amigas, una escapada llena de sol y risas que ahora parecía insignificante. La propuesta de Mateo era un universo completamente nuevo, un salto a lo desconocido que la aterraba y la atraía a partes iguales. Era la clase de oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Miró la fotografía de su madre, Renata, que descansaba sobre la mesita de centro. Su sonrisa seguía viva en el papel, un recordatorio constante de su espíritu indomable. ¿Tú qué harías, mamá?, susurró al aire nocturno. La respuesta resonó en su memoria, las palabras que su madre siempre repetía como un mantra: la vida es un libro muy corto, mi hija. Asegúrate de que tus páginas estén llenas de aventuras, no de miedos. Aquellas palabras le dieron el impulso que necesitaba. A la mañana siguiente, llegó al café Luna media hora antes de su turno, con una determinación renovada en su mirada. Necesitaba hablar con su jefe, don Jorge, un hombre de 60 años con ojos amables y un corazón generoso, que había sido como un padre para ella desde que empezó a trabajar allí. La idea de pedirle un mes de permiso la llenaba de nervios. ¿Un mes, Valentina? Pero si nunca te has tomado ni una semana completa de vacaciones, dijo don Jorge, limpiando la barra con un paño, su expresión una mezcla de sorpresa y curiosidad. Es una oportunidad única, don Jorge, explicó ella, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Un cliente me ha invitado a un viaje, una oportunidad para ver el mundo. No necesitaba dar más detalles, confiaba en su criterio. Don Jorge dejó el paño y la miró con la sabiduría que dan los años. Déjame adivinar. Es el hombre que siempre se sienta en la mesa de la esquina, el de la mirada triste. Valentina asintió, sorprendida por su perspicacia. Parece un buen hombre, aunque se ve que carga con algo pesado. Y tú, mi niña, llevas 5 años aquí, iluminando este lugar. Si este viaje te va a hacer feliz, tienes mi bendición. Tu puesto te estará esperando. A las 7 en punto, como un reloj, la figura de Mateo apareció en la puerta. Se le veía más pálido que el día anterior, las ojeras más marcadas bajo sus ojos. A pesar de su fragilidad, su mirada buscó a Valentina de inmediato, con una intensidad que la hizo sentir como la única persona en la sala. Ella se acercó a su mesa, el corazón latiéndole con fuerza, y sin pronunciar una sola palabra, colocó la tarjeta de su asistente sobre la madera. Acepto, dijo con una voz clara y decidida. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Valentina le había visto, iluminó el rostro de Mateo, borrando por un instante el rastro de la enfermedad. Fue como ver el sol abrirse paso entre las nubes en un día gris. ¿De verdad lo dices? ¿De verdad aceptas? La incredulidad y la esperanza bailaban en sus ojos, haciéndolo parecer más joven, casi un niño. De verdad acepto, confirmó ella, sintiendo una oleada de certeza. Pero tengo algunas condiciones. La sonrisa de Mateo no desapareció, en su lugar, se tiñó de una curiosidad genuina. Le hizo un gesto con la mano para que continuara, dispuesto a escuchar cualquier cosa que ella tuviera que decir. Era su turno de poner las reglas en este juego inesperado que el destino les había presentado. Primero, comenzó ella, quiero conocer tu historia. Si vamos a pasar un mes juntos, no quiero que seamos dos extraños compartiendo el espacio. Quiero saber quién es Mateo Lombardi. Él asintió sin dudarlo. Me parece justo.
tienes mi palabra. La primera barrera entre ellos comenzaba a desmoronarse, dando paso a una conexión más real y profunda que la de un benefactor y su acompañante. Segundo, continuó Valentina, su mirada fija en la de él, yo pagaré mis propias comidas. Acepto que cubras los vuelos y los hoteles, pero no quiero sentirme como una carga o un objeto de caridad. Necesito mantener mi independencia. Mateo frunció el ceño, a punto de protestar. Valentina, el dinero no es un problema. Tengo más de lo que podría gastar en 10 vidas. Pero ella se mantuvo firme en su postura. Esa es mi condición, insistió ella con una suavidad inquebrantable. Está bien, cedió él, admirando su integridad. Y la tercera, y la más importante. En el momento en que te sientas demasiado mal, cuando la enfermedad te supere, volvemos a casa. No quiero que pases tus últimos días en un lugar extraño solo por cumplir un capricho. Volveremos, sin preguntas ni reproches. Mateo la observó por un largo momento, un torbellino de emociones reflejado en sus ojos. Finalmente, extendió la mano por encima de la mesa. Trato hecho, Valentina Velarde. Ella le estrechó la mano, sintiendo la calidez de su piel y la firmeza de su agarre a pesar del sutil temblor que aún persistía. En ese apretón de manos sellaron un pacto que trascendía el dinero y los viajes, era un pacto de confianza y humanidad. Cuando partimos, preguntó ella, la emoción comenzando a burbujear en su interior, eclipsando el miedo. Pasado mañana, respondió él, sus ojos brillando con una nueva luz. El primer destino será París. Luego nos esperan Barcelona, Roma y finalmente, Santorini. Siempre he soñado con ver el atardecer sobre el mar Egeo. La simple mención de esos lugares hizo que el corazón de Valentina diera un vuelco. Nunca he subido a un avión, confesó ella con una mezcla de vergüenza y excitación. La sonrisa de Mateo se ensanchó. Entonces será una primera vez para los dos. Yo nunca he viajado con una amiga. Esa última palabra, amiga, resonó en el aire, redefiniendo su relación y sentando las bases de la aventura que estaban a punto de emprender juntos, un viaje hacia lo desconocido. El resto de la mañana transcurrió entre conversaciones que fluían con una facilidad sorprendente. Mateo le habló de la empresa de su padre, una carga que nunca quiso, y de los 5 años que pasó simplemente existiendo, moviéndose por la vida como un autómata. Le confesó cómo la soledad se había convertido en su única compañera, un manto frío del que no sabía cómo escapar hasta ahora. Valentina, a su vez, compartió sus propios sueños. Le habló de los atlas que hojeaba de niña, de los documentales que la transportaban a tierras lejanas, de cómo siempre se había preguntado qué se sentiría al pisar un suelo extranjero. ¿Y por qué nunca lo hiciste?, preguntó Mateo con genuino interés, queriendo entender las barreras que la habían mantenido anclada en su ciudad. El dinero siempre fue un obstáculo, admitió ella con honestidad. Y también el miedo. Supongo que la idea de viajar sola por el mundo me intimidaba. Nunca encontré a la persona adecuada que quisiera compartir esa aventura conmigo. Mateo la miró con una suavidad que la conmovió profundamente. Bueno, ahora sí la tienes, dijo, y en esa simple frase, Valentina sintió que todas las barreras del mundo se derrumbaban. Al llegar la tarde, Valentina se despidió de sus compañeros y de los clientes habituales del café. Algunos mostraron sorpresa, otros una alegría genuina por ella. Doña Rosita, una anciana que tomaba té cada tarde, la abrazó con fuerza. Cuídate mucho, pequeña. Y aprovecha cada instante, que la vida vuela. En la puerta, Mateo la esperaba. ¿Cenamos juntos? Creo que 2 futuros compañeros de viaje deberían conocerse mejor. Y ella aceptó sin dudar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un hervidero de actividad, un microcosmos de despedidas, reencuentros y sueños a punto de despegar. Valentina aferraba el asa de su pequeña maleta, la misma que la había acompañado a Puerto Vallarta, sintiendo que esta vez contenía mucho más que ropa, guardaba el peso de una decisión que había trastocado su universo.
Los nervios danzaban en su estómago como mariposas enjauladas. Mateo llegó puntual, como siempre. Vestía con una elegancia casual que no podía ocultar la calidad de sus prendas, un recordatorio sutil de que, a pesar de la creciente cercanía entre ellos, pertenecían a mundos distintos. Su sonrisa, aunque teñida por una palidez que parecía acentuarse, era genuina y cálida. ¿Lista para la gran aventura, Valentina?, preguntó, su voz infundiendo una calma inesperada en el caos de la terminal. Completamente lista, mintió ella con una sonrisa, tratando de proyectar una confianza que no sentía. El rugido de los aviones al despegar parecía un eco de los latidos de su propio corazón. Durante las largas horas de vuelo hacia París, Mateo se dedicó a explicarle el itinerario que su asistente había diseñado meticulosamente. Cada detalle estaba cuidado, cada día planificado para ser una experiencia única e inolvidable. 3 días en París para empezar, detalló él, mostrándole un documento en su tableta. Luego 2 días en Barcelona para sentir la energía del Mediterráneo, seguidos de 4 días en Roma, para sumergirnos en la historia. Terminaremos con 5 días de paz en Santorini, para despedirnos del mundo con la mejor vista posible. El plan era tan perfecto que parecía un sueño hecho realidad. Un pensamiento fugaz y melancólico cruzó la mente de Valentina. ¿Y después?, preguntó en voz baja, la palabra flotando entre ellos en la cabina presurizada. Mateo guardó silencio por un instante, la expresión de su rostro ensombreciéndose ligeramente. Después volvemos a casa. Y yo me preparo para lo que tenga que venir. La cruda realidad de su condición se hizo presente, una nube pasajera en el cielo de su emoción. Sintiendo la necesidad de alejar esa sombra, Valentina extendió la mano y cubrióla de él con la suya. El contacto fue breve pero significativo, un gesto de apoyo silencioso. No pensemos en eso ahora, Mateo. Ahora solo piensa en París. Piensa en que probaremos los mejores croissants del mundo. Él le devolvió el apretón, agradecido, y una sonrisa volvió a asomar a sus labios. El pacto era vivir el presente. El vuelo transcurrió sin mayores incidentes, a excepción de una breve turbulencia que provocó que Valentina se aferrara al brazo de Mateo con una fuerza insospechada. Él soltó una carcajada, una risa sincera y sin filtros que a ella le pareció el sonido más hermoso del mundo. Se dio cuenta de que rara vez había visto a alguien reír con tanta libertad, como si cada carcajada fuera un tesoro recién descubierto. París los recibió con un cielo encapotado y una llovizna fina, un cliché otoñal que, sin embargo, no logró empañar la magia del momento. Cuando el taxi cruzó el puente de Birakeim y la Torre Eiffel se reveló ante sus ojos en toda su majestuosidad, Valentina sintió que se le cortaba la respiración. Se quedó sin palabras, completamente hipnotizada por la icónica estructura de hierro que había visto miles de veces en fotografías. Es exactamente como en las postales, pero al mismo tiempo es completamente diferente, murmuró ella, sin apartar la vista de la torre. Mateo no miraba el monumento, la miraba a ella, a sus ojos brillantes de asombro, a su sonrisa incrédula. Disfrutaba más de su reacción que de la vista misma. ¿A qué te refieres?, preguntó él, genuinamente interesado en su perspectiva. En las fotos es solo una estructura de metal, bonita, pero sin vida, explicó ella, intentando poner en palabras la abrumadora emoción que sentía. Pero en persona tiene alma. Puedes sentir la historia, los millones de personas que la han mirado con la misma fascinación. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. A través de los ojos de Valentina, él también estaba viendo la torre por primera vez. Se alojaron en un encantador hotel boutique en el Distrito 7, en habitaciones separadas, tal como Mateo había insistido desde el principio. Lo último que quiero es que te sientas incómoda o presionada de alguna manera, le había dicho durante la planificación. Su respeto y consideración la conmovían profundamente, demostrando que su interés en ella era genuino y desinteresado, más allá de la extraña propuesta inicial. El primer día lo dedicaron a caminar sin rumbo fijo por las orillas del río Sena, dejando que la ciudad los guiara.
Valentina probó su primera crepe de Nutella de un puesto callejero, y sus ojos se cerraron de puro placer al primer bocado. Mateo la observaba con una sonrisa, mientras le contaba que su padre siempre había soñado con visitar París, un sueño que la vida nunca le permitió cumplir. Mi padre solía decir que París es la ciudad a la que la gente viene a enamorarse, compartió Mateo, su voz teñida de una suave melancolía. Pero no se refería a enamorarse de otras personas necesariamente, sino a enamorarse de la vida misma, de la belleza que se encuentra en cada esquina. La reflexión caló hondo en Valentina, quien se detuvo y lo miró con curiosidad. ¿Y tú, Mateo? ¿Te estás enamorando de la vida?, le preguntó ella directamente. Él dejó de caminar y se giró para mirarla. El cielo gris se reflejaba en sus ojos, pero dentro de ellos ardía una nueva chispa, una llama que ella había ayudado a encender. Por primera vez en muchos, muchos años, Valentina, respondió él con una sinceridad que la estremeció. Sí, lo estoy haciendo. El segundo día se aventuraron en el vasto universo del Museo del Louvre. Valentina pasó más de una hora de pie frente a la Mona Lisa, tratando de descifrar el misterio detrás de su fama universal. Inclinaba la cabeza, entrecerraba los ojos, pero no lograba conectar con la obra. Sinceramente, no le encuentro nada de especial, admitió finalmente con una risa nerviosa, sintiéndose un poco inculta. Mateo, a su lado, sonrió con complicidad. Tal vez eso es precisamente lo que la hace tan especial, sugirió él. A veces, la magia de algo no reside en lo que vemos, sino en el hecho de que no podemos explicar por qué nos conmueve o por qué nos deja indiferentes. Es un espejo de nosotros mismos. Esa perspectiva le encantó a Valentina, cambiando por completo su forma de ver el arte. Más tarde, mientras disfrutaban de un café en un pintoresco bistró cerca de la Catedral de Notre Dame, Mateo sufrió su primera crisis. Comenzó como un dolor de cabeza agudo, una punzada violenta detrás de los ojos que lo hizo palidecer al instante. Luego vinieron los mareos, y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Valentina reaccionó con una calma que ni ella misma sabía que poseía. Rápidamente, pidió un vaso de agua al camarero y ayudó a Mateo a recostarse en la silla, hablándole en voz baja y tranquilizadora. ¿Quieres que volvamos al hotel? ¿Puedo llamar a un taxi ahora mismo?, le preguntó, su voz llena de una preocupación genuina pero serena. Él negó con la cabeza, respirando profundamente hasta que la oleada de dolor comenzó a remitir lentamente, dejando tras de sí un rastro de agotamiento. No, estoy bien. Ya pasó, aseguró él, aunque su rostro aún estaba pálido. Son los síntomas que el médico me advirtió que tendría. La miró, sus ojos llenos de una gratitud inmensa. Gracias, Valentina. Gracias por no entrar en pánico. Ella le ofreció una pequeña sonrisa. ¿Por qué habría de entrar en pánico? Me dijiste que esto podría pasar. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Su tranquilidad fue el mejor bálsamo para él. Mientras caminaban de regreso al hotel, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Valentina procesaba lo que acababa de presenciar, la fragilidad de Mateo hecha visible por un instante. La mayoría de la gente se asusta, dijo él de repente, rompiendo el silencio. Se asustan cuando se enfrentan a la mortalidad de otra persona, porque les recuerda inevitablemente la suya. Era una observación profunda, nacida de una dolorosa experiencia. Valentina reflexionó sobre sus palabras. Sabes, Mateo, comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Todos vamos a morir algún día. No hay escapatoria a eso. La única diferencia es que tú tienes una fecha aproximada en tu calendario. Y aunque suene extraño, en cierto modo, eso podría ser una ventaja. Él la miró, intrigado por su razonamiento, animándola a continuar con su línea de pensamiento. ¿Una ventaja?, preguntó él, una ceja arqueada con escepticismo. Sí, afirmó ella. Tú puedes elegir conscientemente cómo vivir cada uno de tus últimos días. Puedes llenarlos de significado y de belleza.
La mayoría de nosotros simplemente dejamos que la vida pase, posponiendo nuestros sueños, actuando como si fuéramos inmortales, hasta que un día, sin previo aviso, el tiempo se acaba. El tercer día en París, decidieron subir a la Torre Eiffel justo al atardecer. Mientras ascendían en el elevador, sintieron una extraña mezcla de anticipación y solemnidad. Desde la cima, la ciudad se extendía a sus pies como un tapiz de luces doradas y calles serpenteantes. El sol poniente pintaba el cielo de tonos anaranjados y violáceos, un espectáculo de una belleza sobrecogedora que los dejó sin aliento. Valentina, dijo Mateo en voz baja, su mirada perdida en el horizonte. ¿Puedo contarte algo muy personal? Ella asintió, dándole toda su atención. Cuando recibí el diagnóstico, mi primer pensamiento no fue de miedo a morir. Mi primer pensamiento fue de un arrepentimiento inmenso, el arrepentimiento por no haber vivido nunca de verdad. Fue como despertar de un largo sueño justo antes del final. Tengo 33 años, continuó, su voz cargada de una vulnerabilidad que la conmovió. Y nunca me he enamorado de verdad. Nunca me he despertado por la mañana sintiendo una emoción genuina por el día que tenía por delante. Nunca me he reído hasta que me doliera el estómago, al menos, no hasta que te conocí a ti y me hiciste aferrarme a tu brazo en esa turbulencia. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no de pena, sino de una extraña alegría. No estoy diciendo que me haya enamorado de ti, no me malinterpretes, se apresuró a aclarar él, aunque sus ojos decían otra cosa. Lo que quiero decir es que tú, con tu forma de ser, me estás enseñando que todavía es posible enamorarse de la vida. Por eso, estos 3 días en París han sido, sin ninguna duda, los mejores de toda mi existencia. Para mí también han sido los mejores, Mateo, respondió ella con una sinceridad que brotaba del alma. Esa noche, cenaron en un pequeño y acogedor restaurante en el barrio de Montmartre. La conversación fluyó entre ellos con la naturalidad de dos viejos amigos, compartiendo anécdotas, risas y silencios llenos de significado. El vino tinto y la deliciosa comida francesa hicieron el resto, creando una atmósfera de perfecta complicidad. Mañana nos espera Barcelona, dijo Mateo, levantando su copa de vino para brindar. Por Barcelona y por las nuevas aventuras que nos esperan, respondió Valentina, chocando su copa con la de él. El tintineo del cristal selló la promesa de seguir adelante, de exprimir cada segundo de aquel viaje que se estaba convirtiendo en mucho más que unas simples vacaciones, era una lección de vida para ambos. Cuando regresaron al hotel, Mateo la acompañó hasta la puerta de su habitación. Se detuvo un instante, como si buscara las palabras adecuadas. Gracias, Valentina. Gracias por estos días inolvidables. Ella le sonrió, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el vino. El viaje apenas comienza, Mateo. Lo mejor está por venir. Él asintió, pero había una sombra de urgencia en su mirada. Lo sé, dijo él. Pero por si no tengo la oportunidad de decírtelo más tarde, gracias. Gracias por hacerme sentir vivo de nuevo. Antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y caminó hacia su propia habitación, dejándola con el corazón acelerado y una certeza abrumadora. En ese momento, Valentina comprendió que él también estaba haciendo exactamente lo mismo por ella, le estaba enseñando a vivir de nuevo. A la mañana siguiente, mientras hacían las maletas para dirigirse al aeropuerto, Valentina encontró una pequeña caja de terciopelo sobre su cama. No había ninguna nota. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un delicado collar de plata con un pequeño dije en forma de Torre Eiffel. Era un gesto tan inesperado y tan considerado que sintió un nudo en la garganta. No era el valor material del regalo lo que la emocionaba, sino el significado que encerraba. Era un recuerdo tangible de esos 3 días mágicos, una prueba de que su conexión iba más allá de un simple acuerdo. Cuando se encontró con Mateo en el vestíbulo, él no dijo nada sobre el collar, simplemente le sonrió al ver que lo llevaba puesto. Y en esa sonrisa, Valentina leyó todo lo que necesitaba saber.
En el taxi hacia el aeropuerto de Orly, un pensamiento audaz cruzó la mente de Valentina. Se dio cuenta de que, por primera vez, no pensaba en Mateo con lástima. Ya no lo veía como un hombre enfermo al final de su vida. Lo veía como un hombre valiente, un maestro inesperado que le estaba mostrando la importancia de apreciar cada amanecer, cada conversación, cada pequeña alegría. El viaje no era solo sobre Mateo cumpliendo su última voluntad. También era sobre ella, sobre Valentina, redescubriendo sus propios sueños, desempolvando las esperanzas que había guardado en un cajón. Se dio cuenta de que había estado viviendo en piloto automático, atrapada en una rutina cómoda pero sin pasión. Mateo, con su urgencia por vivir, había sido el despertador que su alma necesitaba desesperadamente. ¿En qué piensas?, le preguntó él, sacándola de su ensimismamiento. Ella lo miró, y por primera vez, se atrevió a compartir su vulnerabilidad. Pensaba en que me has dado un regalo mucho más grande que este viaje, Mateo. Me has recordado que yo también tengo una vida que vivir, no solo una vida que trabajar. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de la forma más natural. Creo que nos estamos salvando mutuamente, Valentina, susurró él, y en esa confesión, ambos entendieron la verdadera profundidad de su viaje. No se trataba de un millonario y una camarera, ni de un hombre moribundo y su acompañante. Se trataba de dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban, para enseñarse mutuamente la lección más importante de todas, cómo vivir de verdad. Mientras el avión despegaba, dejando atrás la silueta de París, Valentina apoyó la cabeza en la ventanilla y observó las nubes. Sentía una paz que no había experimentado en años. El miedo a lo desconocido había sido reemplazado por una serena expectación. No sabía qué les depararía Barcelona, pero por primera vez en su vida, se sentía preparada para cualquier cosa, siempre y cuando Mateo estuviera a su lado. Y en el asiento contiguo, Mateo cerró los ojos, pero no para dormir. Lo hizo para grabar en su memoria el sentimiento de la mano de Valentina junto a la suya, el sonido de su risa, el brillo de sus ojos al descubrir el mundo. Sabía que su tiempo era limitado, pero en esos momentos se sentía infinito. Había encontrado en ella la pieza que le faltaba a su rompecabezas, la melodía que su vida nunca había tenido. Barcelona los acogió con un sol radiante y una brisa marina que parecía susurrar historias de antiguas travesías. La energía vibrante de la ciudad era contagiosa, un marcado contraste con la elegancia melancólica de París. Valentina despertó en su habitación de hotel con el sonido lejano de las olas y una sensación de alegría pura, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo completamente presente, anclada en el aquí y el ahora. Puntual como siempre, Mateo llamó a su puerta a las 8 de la mañana, sosteniendo 2 tazas de café para llevar. Pensé que podrías extrañar nuestro pequeño ritual mañanero, dijo con una sonrisa cómplice, ofreciéndole una de las tazas. El gesto, tan sencillo y a la vez tan significativo, llenó a Valentina de una ternura inesperada. Estaban construyendo sus propias tradiciones, sus pequeños anclajes en un mundo en constante cambio. Valentina dio un sorbo al café y arrugó la nariz con una mueca juguetona. Definitivamente no es como el del café Luna, bromeó. Mateo rió. Nada puede sustituir el sabor del hogar, supongo. Pero a veces es bueno recordarnos que hay otros sabores por descubrir en el mundo. Esa frase pareció encapsular la esencia misma de su viaje, la búsqueda constante de nuevas experiencias. Pasaron la mañana deambulando sin prisa por las famosas Ramblas. Valentina estaba fascinada con los artistas callejeros, las estatuas vivientes y los puestos de flores que inundaban el paseo de color. Se detuvo un largo rato a observar a un joven que pintaba retratos increíblemente detallados usando solo los pies, maravillada por el talento y la resiliencia humana. Mateo, como siempre, la observaba a ella. «Tienes un don especial, ¿lo sabías?», le dijo él mientras se detenían a admirar un apasionado espectáculo de flamenco en una pequeña plaza. El taconeo de los bailarines resonaba en el aire, una expresión de pura pasión y fuerza. «¿Qué don?»,
preguntó ella, absorta en el movimiento de los vestidos rojos. El don de encontrar la belleza y la magia en los lugares donde otros solo ven rutina y normalidad. Las palabras de Mateo la hicieron reflexionar. Mi madre solía decir que la vida es como un caleidoscopio, compartió ella, su voz suave. Siempre tienes los mismos pedacitos de vidrio, la misma luz que entra. Pero cada vez que lo giras, aunque sea 1 milímetro, ves un patrón completamente nuevo y hermoso. Todo depende de la perspectiva con la que mires las cosas. Tu mamá era una mujer muy sabia, dijo Mateo con admiración. Sí, lo era, confirmó Valentina, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Murió de cáncer hace 4 años. La confesión quedó suspendida en el aire, cambiando la atmósfera de la conversación. Mateo dejó de caminar y se volvió hacia ella, su expresión llena de una empatía que no necesitaba palabras. Valentina, lo siento muchísimo. No tenía idea, dijo él, su voz llena de un arrepentimiento genuino por haber tocado una herida sin saberlo. No te preocupes. Está bien hablar de ella, le aseguró Valentina. Luchó con una valentía increíble hasta el final. A veces, la valentía no es suficiente para ganar la batalla, pero sí para vivir con dignidad hasta el último momento. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Mateo quien rompió el silencio. ¿Fue por eso? ¿Por eso aceptaste viajar conmigo? ¿Porque sabes lo que es perder a alguien de esa manera?, preguntó él con delicadeza, tratando de comprender sus motivaciones más profundas. Valentina negó con la cabeza lentamente, sorprendiéndolo con su respuesta. No, no fue por eso, respondió ella con una honestidad desarmante. Acepté porque el día que me hiciste la propuesta, vi algo en tus ojos. Sí, vi miedo, mucho miedo. Pero debajo de todo eso, también vi una pequeña chispa de esperanza. Como si una parte de ti todavía creyera que algo bueno podía suceder, que todavía había belleza por descubrir. Esa tarde, la imponente basílica de la Sagrada Familia se alzó ante ellos, una obra maestra de la arquitectura que parecía desafiar las leyes de la física. Mateo estaba visiblemente impresionado por la genialidad de Gaudí, pero Valentina permaneció en un silencio contemplativo, abrumada por la magnitud de la obra y el significado que encerraba. ¿En qué estás pensando?, le preguntó él, curioso por su quietud. Gaudí dedicó su vida a esto, sabiendo que nunca lo vería terminado, dijo ella, su voz casi un susurro. Trabajó día tras día, poniendo todo su genio y su pasión en algo cuyo resultado final no podría presenciar. Siguió construyendo, a pesar de todo. Mateo la escuchaba atentamente, fascinado por la profundidad de su reflexión. ¿Y qué te dice eso?, inquirió. Que quizás lo más importante no es llegar a ver el final del camino, concluyó ella. Quizás lo verdaderamente importante es saber que contribuiste con algo hermoso al mundo, que dejaste una huella de belleza para los que vienen después. Las palabras de Valentina resonaron en el interior de Mateo, provocando un cambio, una nueva comprensión sobre su propia situación y su legado. Siempre ha sido así, tan profunda, comentó él con una sonrisa de admiración. Valentina rió, un sonido ligero y cristalino. Mi madre decía que yo pensaba demasiado para ser solo una mesera. Pero yo creo que todo trabajo tiene su propia dignidad, y que todas las personas, sin importar a qué se dediquen, tienen sus propias profundidades y sus propias filosofías de vida. Esa noche, cenaron en un restaurante con vistas al mar Mediterráneo. La brisa salada acariciaba sus rostros mientras compartían una paella. Mateo notó que los temblores en sus manos se habían vuelto un poco más frecuentes, un recordatorio constante del reloj de arena que se vaciaba. Decidió no decir nada, no quería que la enfermedad le robara ni un solo segundo de aquella noche perfecta. Durante el postre, Valentina lo miró con curiosidad. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco más personal? Él asintió. Nunca me has contado por qué nunca te casaste. Eres un hombre atractivo, inteligente, con éxito.
Es difícil de creer que hayas estado solo tanto tiempo. La pregunta era directa, pero su tono era de genuino interés, no de simple cotilleo. Mateo soltó una risa corta y amarga. Porque nunca encontré a la persona que me hiciera desear ser un hombre mejor. Alguien que me inspirara a salir de mi zona de confort, a derribar los muros que yo mismo construí. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Y ahora es demasiado tarde para encontrarla. La melancolía en su voz era palpable. Mateo, no digas eso, replicó ella suavemente. No, Valentina, no es autocompasión, es simplemente la realidad, insistió él, su tono volviéndose más serio. Me quedan, con suerte, menos de 3 semanas. No sería justo para nadie empezar algo, sabiendo que el único resultado posible es el dolor y el abandono. Sería el acto más egoísta de mi vida. Valentina se quedó en silencio, procesando la dureza de sus palabras, la lógica fría y dolorosa detrás de su razonamiento. El sonido de las olas rompiendo en la orilla parecía un eco de la turbulencia en su corazón. ¿Y si a esa persona no le importara?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Y si esa persona prefiriera tener 3 semanas de felicidad absoluta a pasar una vida entera preguntándose qué hubiera pasado? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que ambos entendían perfectamente. ¿No crees que sería un acto de egoísmo por mi parte aceptar algo así?, contraatacó él, su mirada buscando respuestas en la de ella. ¿O podría ser un acto de valentía por parte de ella ofrecerlo?, replicó Valentina, sosteniendo su mirada, su corazón latiendo con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Se miraron durante un instante que se sintió eterno, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Valentina, eres una mujer increíble, dijo él finalmente, su voz quebrada por la emoción. Y mereces a alguien que pueda ofrecerte una vida entera llena de amaneceres, no solo un puñado de atardeceres. La ternura en su voz era casi insoportable. ¿Y quién decide lo que vale más?, cuestionó ella, sintiendo una audacia que nunca antes había conocido. ¿Quién dice que una vida entera de mediocridad vale más que unas pocas semanas de amor verdadero e intensidad? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Mateo, lágrimas que luchaba por contener. Si dices eso, entonces eres aún más especial de lo que jamás imaginé. El camino de regreso al hotel fue silencioso, pero era un silencio lleno de pensamientos y emociones no expresadas. Cada uno estaba inmerso en su propio mundo, reevaluando todo lo que había sucedido entre ellos. En la puerta de la habitación de Valentina, ella se giró para mirarlo. Sabía que tenía que decir algo más, algo que dejara clara su postura, su elección. ¿Sabes, Mateo? Mi madre me enseñó algo más sobre la vida, dijo ella, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Me dijo que el amor verdadero no se mide en años, meses o días. Se mide en la profundidad, en la intensidad con la que se vive. Y que es mucho mejor amar con todo el corazón por un corto tiempo, que vivir una vida larga sin haber amado de verdad nunca. Él levantó la mano y acarició su mejilla con una ternura infinita. Valentina, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió suavemente. No tienes que decir nada ahora. No tienes que darme una respuesta. Solo, piénsalo. Con esas palabras, entró en su habitación, dejando a Mateo en el pasillo con el corazón en un puño, sabiendo que esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Roma los recibió con la majestuosidad de sus ruinas milenarias y el caos encantador de sus calles bulliciosas. Valentina se despertó esa mañana con una extraña sensación de premonición, como si el aire de la ciudad eterna estuviera cargado de revelaciones. Cuando se encontró con Mateo para el desayuno, lo notó más pálido de lo habitual, pero sus ojos brillaban con una nueva y férrea determinación. No dormí en toda la noche. Estuve pensando en cada una de las palabras que dijiste ayer, confesó él sin rodeos, yendo directamente al grano. Y he llegado a una conclusión. Valentina sintió que su corazón daba un vuelco, una mezcla de miedo y esperanza.
¿Qué conclusión?, preguntó, conteniendo la respiración. Que tienes toda la razón. Unas pocas semanas pueden valer más que una vida entera de vacío, afirmó él. Pero antes de seguir, hay algo que necesito decirte. Algo en lo que te he mentido desde el principio. La seriedad en su tono de voz hizo que un nudo de ansiedad se formara en el estómago de Valentina. ¿Mentido? ¿Sobre qué? Temía lo peor, una verdad oculta que pudiera destruirlo todo. Mateo respiró hondo, reuniendo el valor para su confesión más difícil. Te mentí cuando dije que no me había enamorado de ti. El silencio que siguió fue tan profundo que Valentina pudo escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. El bullicio de la ciudad romana que despertaba afuera pareció desvanecerse en la distancia. Mateo, intentó decir, pero él la detuvo. Por favor, déjame terminar, pidió él. Creo que empecé a enamorarme de ti el segundo día que te vi en el café. Me enamoré de la forma en que le sonreías a un anciano solitario, de cómo tratabas a cada persona con una dignidad especial. Y me he enamorado aún más en este viaje, viendo el mundo a través de tus ojos, redescubriendo la belleza en los pequeños detalles gracias a ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, lágrimas de sorpresa, de alivio, de una felicidad tan intensa que dolía. ¿Pero por qué me mentiste? ¿Por qué lo ocultaste?, susurró ella. Porque tengo miedo, Valentina, admitió él, su voz quebrándose. Tengo un miedo atroz de amarte y tener que dejarte. Tengo miedo de pedirte que ames a un hombre que está destinado a desaparecer de tu vida. Valentina se levantó de su silla, rodeó la mesa y se detuvo frente a él. Le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Pues entonces creo que ambos tenemos un problema, dijo ella con una sonrisa temblorosa. ¿Y si te digo que ya es demasiado tarde para tener miedo? ¿Y si te digo que yo también ya te amo, Mateo Lombardi? La sorpresa en el rostro de Mateo fue total, un asombro puro y absoluto. ¿Me amas?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Creo que empecé a amarte en el café, el día que me hiciste esa pregunta tan extraña, confesó ella. No fue por lástima. Fue porque vi a un hombre con el valor suficiente para cuestionar qué es lo que de verdad importa en esta vida. Sin decir una palabra más, Mateo se puso de pie y la envolvió en un abrazo desesperado, como si quisiera fusionar sus cuerpos en uno solo. Valentina, te amo, susurró él contra su cabello. Te amo más de lo que jamás creí que fuera posible amar a alguien. Y yo te amo a ti, respondió ella, aferrándose a él. No a pesar del poco tiempo que tenemos, sino precisamente por él. Porque nos obliga a ser valientes. Y allí, en medio del comedor del hotel, rodeados de extraños, se besaron. Fue un beso que sellaba todas las promesas no dichas, que borraba todos los miedos y que celebraba un amor nacido contra todo pronóstico. No les importaron las miradas curiosas. En ese momento, solo existían ellos dos, en su propia burbuja de tiempo, en su propia ciudad eterna. El primer día en Roma fue completamente diferente a los anteriores. Ya no eran dos amigos viajando juntos, eran dos enamorados viviendo una historia contra el reloj. Caminaron de la mano por el Foro Romano, visitaron el majestuoso Coliseo y arrojaron una moneda a la Fontana di Trevi, pidiendo un deseo silencioso que ambos compartían: más tiempo. Más importantes que los monumentos eran los pequeños momentos. Las risas compartidas al intentar descifrar un mapa, los silencios cómodos mientras disfrutaban de un helado en la Plaza de España, las miradas cómplices que decían mucho más que 1000 palabras. ¿Qué deseo pediste en la fuente?, le preguntó Mateo, mientras observaban el agua danzar bajo el sol. Pedí poder recordar cada segundo de este viaje para siempre, respondió ella. ¿Y tú? Yo pedí tener el valor de vivir estos días sin miedo al final. Esa tarde, mientras admiraban la sobrecogedora belleza de la Capilla Sistina, Mateo sufrió otra crisis. Esta vez fue más intensa que la de París, un dolor agudo que lo dejó sin aliento y cubierto de un sudor frío. Valentina,
con una serenidad que ya le era familiar, lo guió hasta una banca apartada, ignorando los murmullos de los otros turistas. Le sostuvo la mano, anclándolo a la realidad mientras la tormenta pasaba por su cuerpo. Cuando la crisis remitió, caminaron lentamente de regreso al hotel. Está empeorando, ¿verdad?, dijo Valentina, aunque no era una pregunta, sino una afirmación. Mateo asintió, sin intentar ocultarle la verdad. Sí. Mucho más rápido de lo que los médicos habían previsto. La crudeza de su admisión golpeó a Valentina con la fuerza de un puñetazo, robándole el aire por un instante. Se detuvo en medio de la acera, obligándolo a mirarla. ¿Qué significa eso, Mateo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Él dudó, odiando la angustia que veía crecer en los ojos de ella. Tal vez 2 semanas. Con suerte, quizás un poco menos. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Valentina, pero luchó contra el pánico que amenazaba con consumirla. Respiró hondo, buscando la fortaleza que sabía que él necesitaba. Entonces tendremos que hacer que cada minuto cuente el doble, dijo ella finalmente, su voz temblando pero llena de una determinación feroz. Mateo la miró, su corazón desbordado de amor y admiración. Valentina, no tienes que hacer esto. Puedes volver a casa. Nadie te juzgaría. Yo no lo haría. Lo entendería perfectamente. Pero ella negó con la cabeza, una sonrisa triste pero firme en sus labios. Mateo Lombardi, dijo, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame bien. Te amo. Y eso significa que me quedo contigo hasta el final, pase lo que pase. Tu lucha es mi lucha. Esa noche, en la puerta de su habitación, la tensión y el amor acumulados llegaron a un punto de no retorno. Valentina, comenzó a decir él, pero no pudo terminar la frase. Yo también, susurró ella, y abriendo la puerta, lo invitó a entrar. Santorini se desplegó ante ellos como una visión de un sueño, un lienzo pintado de blancos y azules intensos. Las casas encaladas se aferraban a los acantilados como nidos de gaviotas, suspendidas sobre el azul infinito del mar Egeo. Era exactamente como Mateo lo había descrito, pero infinitamente más hermoso al verlo a través de los ojos de la mujer que amaba. Llegaron a la isla en una mañana soleada, pero a Mateo le costaba cada vez más disimular la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. El vuelo desde Roma lo había dejado exhausto, con mareos persistentes y un dolor de cabeza que se negaba a desaparecer. Valentina lo observaba con una preocupación silenciosa, notando cada pequeño gesto de dolor, cada esfuerzo por mantenerse erguido. ¿Estás seguro de que te encuentras bien?, le preguntó mientras se instalaban en la suite de un hotel en Oya, cuya terraza parecía flotar sobre el mar. La vista era tan espectacular que dolía. Estoy exactamente donde siempre soñé estar, y estoy con la persona con la que nunca me atreví a soñar, respondió él, su sonrisa luchando contra la palidez de su rostro. Estoy perfecto. Valentina sabía que mentía, pero decidió no insistir. Habían hecho un pacto silencioso en Roma, no desperdiciarían el precioso tiempo que les quedaba hablando de la enfermedad más de lo estrictamente necesario. Se enfocarían en la vida, en la belleza, en el amor que los unía. Los primeros 2 días en la isla fueron un regalo, un paréntesis mágico en su lucha contra el tiempo. Pasearon por las estrechas y laberínticas callejuelas de Oya, descubriendo pequeñas galerías de arte y tiendas de artesanía. Probaron vinos locales en una terraza con vistas a la caldera volcánica, el sol calentando su piel. Nadaron en las aguas cristalinas de una playa de arena negra, riendo como niños, olvidándose por un momento de la sombra que los acechaba. Mateo parecía revivir bajo el sol griego. Valentina se maravillaba con cada detalle, el color de las bugambillas que trepaban por las paredes blancas, el sonido de las campanas de una iglesia lejana, el sabor del pescado fresco a la parrilla. Y Mateo se maravillaba viéndola a ella, grabando en su memoria cada una de sus sonrisas, cada gesto de asombro. Su alegría era el mejor antídoto contra su dolor. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de este lugar?,
le preguntó Valentina durante el atardecer del tercer día. Estaban sentados en su terraza, viendo cómo el sol comenzaba su lento descenso hacia el mar. ¿Qué cosa?, inquirió él, rodeándola con su brazo. Como todo aquí parece ser eterno y frágil al mismo tiempo. Estos acantilados han estado aquí por milenios, pero un terremoto podría derrumbarlos en un segundo. Mateo la miró con una admiración infinita. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo encuentras siempre la poesía en todo lo que miras? Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calma que su cercanía le transmitía. Creo que lo aprendí de ti, confesó ella. Tú me enseñaste que la verdadera belleza reside precisamente en lo efímero, en aquello que sabemos que no durará para siempre. Al cuarto día, la frágil tregua con la enfermedad llegó a su fin. Mateo despertó sin fuerzas para levantarse de la cama. La debilidad era tan profunda que apenas podía hablar. Valentina intentó mantener la calma, pero un pánico helado comenzó a trepar por su espalda. El momento que tanto habían temido, el principio del fin, había llegado. Quizás deberíamos llamar a un médico y regresar a casa, sugirió ella con voz suave, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Mateo negó débilmente con la cabeza. Todavía no, mi amor, susurró él, cada palabra un esfuerzo monumental. Todavía no he visto mi último atardecer de Santorini contigo. Prométeme que lo veremos juntos. Con una paciencia infinita, Valentina lo ayudó a vestirse. Pidió un taxi para que los llevara al punto más alto de Oya, el lugar legendario desde donde se contempla el mejor atardecer del mundo. Mateo se apoyaba pesadamente en ella a cada paso, pero una determinación de acero brillaba en sus ojos cansados. Insistió en caminar los últimos metros por su propio pie. Prométeme una cosa, Valentina, dijo él mientras subían lentamente una pequeña colina, su respiración entrecortada. Lo que sea, Mateo. Lo que me pidas. Cuando yo ya no esté aquí, no dejes de viajar. No dejes de mirar el mundo con esos ojos llenos de asombro que me hicieron enamorarme perdidamente de la vida. La petición la golpeó, y tuvo que tragar saliva para contener las lágrimas. Mateo, por favor, no hables así, suplicó ella. Valentina, escúchame. Necesito decírtelo ahora, insistió él. Se detuvieron a descansar en una banca de piedra. Quiero que uses el dinero que te he dejado para vivir plenamente. Viaja, estudia, abre ese café con el que sueñas, enamórate de nuevo. Nunca me voy a enamorar de nuevo, lo interrumpió ella con un sollozo. Claro que lo harás, replicó él con una certeza absoluta. Y cuando suceda, quiero que recuerdes esto, el verdadero amor no es posesión, es libertad. Y yo te libero, mi amor, para que ames todas las veces que tu corazón lo desee. Las lágrimas de Valentina finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas sin control. ¿Cómo puedes ser tan valiente?, le preguntó. Porque tú me enseñaste que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Llegaron a la cima justo cuando el sol iniciaba su majestuoso descenso hacia el horizonte marino. El cielo era un espectáculo de colores imposibles, una paleta de naranjas, rosas y violetas que se reflejaba en el agua como un espejo líquido. Mateo se sentó en un pequeño muro de piedra, atrayendo a Valentina a su lado, abrazándola con las fuerzas que le quedaban. Es aún más hermoso de lo que imaginé, murmuró él, su voz apenas un soplo. Se quedaron en silencio, observando cómo el disco solar se hundía lentamente en el mar, pintando las nubes con sus últimos rayos dorados. Los antiguos molinos de viento se recortaban como siluetas oscuras contra la luz crepuscular. Era un momento de una belleza tan perfecta y dolorosa que parecía irreal. Mateo, susurró Valentina, su voz quebrada, gracias por elegirme para compartir este viaje contigo. Gracias a ti por aceptarlo y por darme la vida en un mes, respondió él. El sol finalmente desapareció, dejando tras de sí un cielo lleno de estrellas que comenzaban a parpadear. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de Valentina, su cuerpo relajándose por completo. Fue perfecto, susurró. Sí,
fue perfecto, asintió ella, depositando un beso en su frente febril. Él cerró los ojos, una sonrisa serena en sus labios. ¿Me prometes que me recordarás cada vez que veas un atardecer como este?, preguntó él, su voz cada vez más débil. Te lo prometo, respondió ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Y tú me prometes que, de alguna forma, estarás ahí conmigo? Te lo prometo. Y con esa última promesa, bajo el manto estrellado de Santorini, Matteo Lombardi exhaló su último aliento, en paz. Valentina permaneció inmóvil durante horas, sosteniendo su cuerpo, sintiendo como el calor lo abandonaba lentamente. No lloró. En su lugar, una extraña calma la invadió. Recordó cada risa, cada conversación, cada descubrimiento. Sabía que el amor que habían compartido en ese mes era más real y más intenso que el que muchas personas experimentan en toda una vida. Había sido un regalo, no una tragedia. 3 días más tarde, en el vuelo de regreso a México, Valentina abrió el sobre que Matteo le había dejado, con instrucciones de leerlo solo cuando estuviera en el aire. Dentro encontró una carta escrita a mano y varios documentos. Mi amada Valentina, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que nuestro viaje ha terminado, pero nuestra historia apenas comienza. La tarjeta del banco que te di acceso a una cuenta con fondos suficientes para que nunca te preocupes por el dinero. Pero ese no es mi verdadero regalo. Adjunto encontrarás informes médicos. Mi tumor era real, pero también lo era un tratamiento experimental al que me sometí en secreto antes de conocerte. Un tratamiento con una probabilidad de éxito casi nula, pero que decidí intentar como último recurso. Los médicos en una clínica especializada en Suiza me contactaron hace 2 días. Hubo un milagro, Valentina. El tratamiento funcionó. El tumor no ha desaparecido, pero ha entrado en una remisión completa e inexplicable. La carta continuaba, pero Valentina ya no podía leer. Las palabras se emborronaban a través de un velo de lágrimas de incredulidad y de una alegría tan abrumadora que casi no podía respirar. No te lo dije porque no quería darte falsas esperanzas. Quería vivir nuestro mes como si fuera el último, porque esa era la única verdad que teníamos entonces. Ahora tenemos una nueva verdad, tenemos tiempo. No sé cuánto, nadie lo sabe, pero lo tenemos. En el sobre también encontrarás un billete de avión. No es para México. Es para Ginebra. Te estaré esperando. Nuestro verdadero viaje, mi amor, empieza ahora. El corazón de Valentina latía con una fuerza ensordecedora. No era el final. Era el comienzo. El atardecer en Santorini no había sido una despedida, había sido una promesa. Matteo estaba vivo. Estaba esperándola. La vida, en un giro sorprendente y maravilloso, les estaba dando una segunda oportunidad, un horizonte nuevo y lleno de posibilidades que nunca se habían atrevido a imaginar. Miró por la ventanilla del avión y en el reflejo del cristal no vio a una viuda desconsolada, sino a una mujer enamorada a punto de reunirse con el hombre que le había enseñado a vivir. Una sonrisa inmensa, luminosa, se dibujó en su rostro. Voy por ti, Matteo, susurró, y supo que, sin importar los desafíos que el futuro les deparara, los enfrentarían juntos. La carta terminaba con una postdata. Por cierto, el desmayo en Santorini no fue por el tumor. Fue la única forma que se me ocurrió para que la sorpresa fuera realmente espectacular. Espero que puedas perdonar mi dramatismo. Te amo más que a la vida misma. Valentina soltó una carcajada que se mezcló con sus lágrimas, una risa de puro alivio y amor. Su Matteo, siempre tan dramático. La noticia recorrió su ser como una corriente eléctrica, despertando cada célula de su cuerpo. El dolor que había sentido, la resignación, la calma triste, todo se transformó en una euforia vibrante. El mundo, que se había teñido de gris tras su supuesta muerte, explotó de repente en 1.000.000 de colores. Se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera volver a inhalar.
El resto del vuelo fue una tortura gozosa. Cada minuto se sentía como una hora. Leía y releía la carta de Mateo, cada palabra una caricia para su alma. Los informes médicos, aunque incomprensibles para ella, eran la prueba tangible del milagro. El billete a Ginebra era la llave a su futuro. No había duda, no había miedo. Solo una certeza absoluta, su lugar estaba con él. Imaginaba su reencuentro. ¿Qué le diría? ¿Lo abrazaría? ¿Lo golpearía juguetonamente por el susto que le había hecho pasar? Probablemente haría las tres cosas al mismo tiempo. Imaginaba su vida juntos, una vida que ya no estaba marcada por una cuenta atrás, sino por un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevas aventuras, nuevas risas, nuevos atardeceres. Pensó en la promesa que le había hecho, no dejar de viajar. Ahora, esa promesa adquiría un nuevo significado. No viajaría para honrar su memoria, viajaría con él, a su lado, descubriendo el mundo juntos. La idea de abrir un café, su pequeño sueño, también se transformó. Ya no sería un homenaje a un amor perdido, sino un proyecto de vida compartido. Cuando el avión finalmente aterrizó, no esperó a que la gente saliera en orden. Se movió con una urgencia que sorprendió a los demás pasajeros, pidiendo permiso, abriéndose paso por el pasillo. Necesitaba salir de allí, necesitaba tomar el siguiente vuelo, necesitaba llegar a él. Su amor no era un recuerdo, era un destino que la esperaba. En la sala de embarque, mientras esperaba su conexión a Ginebra, se miró en el reflejo de una ventana. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la camarera que había dejado México un mes atrás. Sus ojos brillaban con una nueva fuerza, con la sabiduría de quien ha amado profundamente y ha enfrentado la pérdida, solo para descubrir que la vida siempre puede sorprenderte. Se tocó el collar de la Torre Eiffel que aún llevaba puesto. Ya no era un símbolo de un recuerdo precioso, sino un amuleto para el futuro. Un recordatorio de que su historia de amor había nacido en la ciudad de la luz, y que ahora, una luz aún más brillante los esperaba. El llamado para abordar su vuelo sonó por los altavoces, y Valentina caminó hacia la puerta de embarque con paso firme y el corazón desbordado de esperanza. El aeropuerto de Ginebra la recibió con un aire fresco y limpio que olía a nuevos comienzos. Mientras caminaba por la terminal, escudriñando cada rostro entre la multitud, su corazón latía con una mezcla de nervios y una alegría casi dolorosa. Y entonces lo vio. Estaba de pie junto a un pilar, más delgado, sí, pero con una luz en los ojos que ella nunca antes le había visto. No era la luz de la aceptación, era la luz de la vida. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Empezaron a caminar el uno hacia el otro, lentamente al principio, y luego casi corriendo. Cuando finalmente se encontraron, no hubo palabras. Solo un abrazo tan intenso, tan lleno de todo lo que habían vivido, que los dejó a ambos sin aliento. Valentina hundió el rostro en su pecho, inhalando su aroma, asegurándose de que era real. Pensé que te había perdido, susurró ella contra su camisa, su voz ahogada por la emoción. Nunca me perderás, respondió él, su voz vibrando en su pecho. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Para siempre. Se separaron lo suficiente para mirarse, y entonces Valentina le dio un suave golpe en el brazo. Y no vuelvas a asustarme así nunca más. Casi muero del susto. Mateo rió, una risa genuina y sonora que era la música más dulce para los oídos de Valentina. Lo siento, admito que me dejé llevar por el dramatismo. Pero quería que el milagro se sintiera como un verdadero milagro. La besó, un beso que no tenía el sabor de la despedida, sino el de la bienvenida. Un beso que prometía un sinfín de mañanas juntos. Pasaron las siguientes semanas en una pequeña casa a orillas del lago Le Mans. Mateo debía permanecer cerca de la clínica para controles regulares, pero los médicos eran optimistas. La remisión se mantenía estable. Fueron semanas de redescubrimiento.
Sin la presión del tiempo, aprendieron a conocerse de una manera nueva, más profunda. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de cómo sería su futuro. Un día, mientras paseaban por la orilla del lago, Valentina le recordó la promesa que él le había hecho cumplir. Me hiciste prometer que abriría un café, le dijo, mirándolo con una sonrisa pícara. Y creo que un buen socio no me vendría nada mal. Los ojos de Mateo se iluminaron. Me parece una idea excelente. ¿Y dónde te gustaría que estuviera nuestro café? La respuesta de Valentina fue inmediata. En un lugar con vista al mar. Un lugar donde la gente pueda ver el atardecer y recordar que cada día es un regalo. Y así, con un nuevo propósito compartido, comenzaron a planificar su futuro. Decidieron regresar, no a la Ciudad de México, sino a un lugar nuevo para ambos, una pequeña ciudad costera en Oaxaca, donde la vida transcurría a un ritmo más lento. 6 meses después, el Café El Horizonte abrió sus puertas. Era un lugar precioso, con grandes ventanales que se abrían al Océano Pacífico. La decoración era sencilla y acogedora, llena de recuerdos de su viaje por Europa. Y, por supuesto, en la mejor esquina, junto a la ventana, había una mesa que siempre mantenían reservada, aunque nunca estaba vacía por mucho tiempo. Se convirtieron en el corazón de la pequeña comunidad. Mateo, con su historia de superación, inspiraba a todos a su alrededor. Valentina, con su calidez y su sonrisa, hacía que cada cliente se sintiera como en casa. A menudo, cuando veían a alguien sentado solo en la mesa de la esquina con la mirada perdida, se acercaban juntos. ¿Podemos ofrecerle algo más que un café?, preguntaban. A veces, la respuesta era una simple conversación. Otras, se convertía en una oferta de trabajo, en un consejo, o incluso, en una ocasión, en un billete de avión para un joven que soñaba con reunirse con su familia al otro lado del país. Estaban devolviendo al mundo la bondad que sentían haber recibido. Cada tarde, sin falta, cuando el último cliente se había ido, cerraban las puertas y se sentaban en su terraza a ver el atardecer. Con las manos entrelazadas, observaban cómo el sol pintaba el cielo de colores vibrantes antes de hundirse en el mar. Eran momentos de una paz y una gratitud infinitas. Habían estado al borde del abismo, y ahora cada atardecer era una celebración de la vida. Te amo, Valentina Velarde, le decía él en cada uno de esos atardeceres. Me salvaste la vida de más formas de las que imaginas. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Y yo te amo a ti, Mateo Lombardi. Tú me enseñaste a vivirla. Su amor no había nacido a pesar del tiempo, sino gracias a él. Una tarde, mientras observaban el horizonte, un niño que jugaba en la playa corrió hacia ellos. Les entregó una concha de mar perfectamente formada. Para ustedes, dijo con una sonrisa tímida, antes de volver corriendo con sus amigos. Valentina tomó la concha y la observó. Era un pequeño milagro de la naturaleza, frágil y fuerte a la vez. Como su historia. Miró a Mateo, y en sus ojos vio el reflejo del sol poniente, vio el futuro, vio su hogar. Habían aprendido que la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y juntos, habían encontrado el ritmo perfecto. Su viaje no había terminado en Santorini, simplemente había cambiado de rumbo, llevándolos a un horizonte mucho más hermoso de lo que jamás habían soñado. Su historia se convirtió en una leyenda local. La del millonario que renunció a todo por amor y la de la camarera que le enseñó el valor de las cosas sencillas. Pero para ellos, su historia era mucho más simple. Era la prueba de que, a veces, los milagros existen. Y que el amor verdadero no solo te enseña a morir con dignidad, sino que, sobre todo, te da la fuerza para vivir con valentía. Y así, cada día, construían su futuro, un café a la vez, una sonrisa a la vez, un atardecer a la vez. Sabían que el tiempo seguía siendo un regalo, no una garantía. Pero ya no le temían.
Porque habían descubierto que cuando tienes al lado a la persona correcta, cada instante, por fugaz que sea, se convierte en una pequeña y maravillosa eternidad. El Café El Horizonte prosperó, no solo como negocio, sino como un faro de esperanza. La gente viajaba desde lejos para conocer a la pareja cuya historia susurraba que las segundas oportunidades eran posibles. Mateo y Valentina nunca buscaron la fama, pero su amor era tan genuino que irradiaba e inspiraba a todos los que los conocían. Un par de años después, en una tarde particularmente hermosa, mientras el sol se despedía tiñendo el mar de un rojo intenso, Valentina le dio una noticia a Mateo. Nuestro horizonte se va a ampliar, le dijo, colocando la mano de él sobre su vientre. La sonrisa de Mateo fue tan brillante como el sol que tanto amaban. Iban a ser padres. El viaje que había comenzado con una sentencia de muerte se había transformado en la promesa de una nueva vida. Ya no eran solo dos, sino que pronto serían tres, listos para compartir las lecciones que habían aprendido. Le enseñarían a su hijo a encontrar la belleza en lo efímero, a amar con intensidad y a nunca, jamás, dar por sentado un solo atardecer. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.